vamos a preguntar qué aprendieron, qué hicieron. Estemos orando por Mauricio, que está agripado. Estemos orando por también por la familia de Miguel, para que Dios sea consolando en cada momento, ¿cierto?, sus corazones. No, yo creo que nadie está preparado, por más que nos preparemos al enfrentar la muerte algunas veces de nuestros familiares, por muy viejitos que estén o a veces no. Esto fue un accidente, así que la persona, el familiar que murió, no estaba de viejito, postrado en cama, sino que fue algo así. Estamos orando también por Juan Reyes. Algunos conocieron a Juanito, tuvieron un accidente ellos en México y se quebró los tobillos, el pie, pero su espina estaba un poco, la gasolina estaba un poco, y como está complicada, oremos por ella para que a todos esté bien. Lo otro, eso sería. Y se nos aproximan dos fines de semana más. Tenemos nuestro servicio de resurrección, ¿ya? Nosotros le llamamos Semana Santa, porque siempre celebramos desde viernes, sábado y domingo. Quizá vamos a hacer algo parecido viernes, sábado y domingo. El viernes vamos a hacer algo quizás de tipo de adoración y de oración. El sábado vamos a hacer un tema más familiar, como un asadito, hot dog o hamburguesas ahí afuera de mi casa. Queremos que el clima esté bueno para eso, o si no, es difícil que todos quemamos en mi casa. O sea, apenas entra una familia y tenemos que salir nosotros, entonces no nos vamos a sacar ahí. Y no creo que le gustaría comerse una hamburguesa ahí en la ducha, en el baño de mi casa, ¿cierto? No. Y el día domingo vamos a hacer algo también especial, diferente, el domingo de resurrección. Así que ya saben, ya inviten a familiares, amigos para ese fin de semana. Y seguimos nuestra serie, vamos a la sexta frase. Sus palabras fueron más que palabras. Y Jesús llega a la sexta frase en la cruz, donde la semana pasada vimos una frase. ¿Se acuerdan cuál es la frase que vimos la semana pasada? Sí. ¿Cuál? Tengo sed. Tengo sed, muy bien. También tengo sed, así que voy a tomar un poquito antes de comenzar la predicación. El contexto que tenemos de esta frase, de la actual que vamos a ver hoy día, es que Jesús en ningún momento le dice a los soldados romanos que ellos son sus verdugos. Jesucristo está entregando su vida en la cruz por la paga del pecado, que en este caso es la muerte de toda la humanidad. Y lo podemos ver en Juan 10:18, dice: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente. En sacrificio, voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera, dice Jesús, y también para volver a tomarla. Esto me lo ordenó mi Padre. Esto es lo que está diciendo Jesús mucho antes de ir a la cruz. Pero el cumplimiento, Jesús describe el cumplimiento de su misión divina, la anuncia Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo menciona en Juan 1:29, dice: al día siguiente, Juan el Bautista vio que Jesús se le acercaba y dijo, ¿a qué le dijo a la gente y a sus discípulos? Dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque recordemos que es un cordero que se utiliza ¿para qué? Para el día del perdón, para el día de la expiación. Es un cordero que se utiliza para poder su sangre ser rociada en el lugar santísimo, en el propiciatorio, donde está la tapa del arca,
una en la arca, y la tapa se le llama el propiciatorio, donde están ahí los ángeles, ¿cierto? Y el sumo sacerdote entraba una vez al año y rociaba sangre, pero ese cordero tenía vigencia solamente ¿por qué? ¿Por qué? Por un año, hasta el próximo año. Entonces, ¿por qué era así? Porque dentro del arca estaban 3 elementos: la vara de Aarón, un frasco con el maná del desierto, y estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Entonces Dios mira los 10 mandamientos y a través de los 10 mandamientos juzga al pueblo. ¿Y qué pasaba? La sangre que se rociaba encima cubría y daba el chance, el perdón por un año más. ¿Por qué Jesús es el Cordero? Porque su sangre se rocia sobre la tapa del propiciatorio, no en sí misma, pero es un ejemplo, y su sangre nos da un perdón de un año. ¿Su sangre da un perdón de qué? Toda la vida. Eternamente. ¿Por qué? Porque es la pregunta que yo siempre le digo: ¿por qué tenía que venir a Jesús a morir por nosotros? ¿Por qué Dios no manda un ángel? Si un ángel ya, Dios lo hace puro, divino y todo el asunto, y lo manda a morir. Porque tenía que venir a morir alguien santo, alguien que sea eterno. Y el único que era eterno conjuntamente con el Padre es el Hijo, es Jesús, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene una labor ya después de Jesús. Entonces es sumamente importante que nosotros podamos entender esto. Dentro de la cronología de la historia de Jesús, uno sigue viendo la historia, y Jesús se encuentra en un momento con Nicodemo, ¿se acuerdan? Y Jesús le dice a Nicodemo: el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos, no puede ver el reino de Dios, no puede disfrutar del Evangelio, de la buena nueva de salvación. Entonces Dios nos llama y nos invita a que podamos nacer de agua y de espíritu. ¿De espíritu qué significa? Cuando nos aceptamos a Cristo y en nosotros entra ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y de agua qué sería? Cuando somos bautizados. Es importante bautizarse, es sumamente importante bautizarse. Es uno de los sacramentos que nos deja Jesús. Vayan, hagan discípulos a todas partes, en todo lugar. ¿Y qué más dice? Bautícenlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que he mandado. Pero dentro de la historia de Jesús, Jesús se encuentra con Nicodemo y le empieza a hablar varias cosas. Y Jesús le dice la misión de que por qué él estaba en la tierra. Nicodemo fue uno de los parte del Sanedrín que creyó en Jesús, pero lo siguió ocultamente. Él fue como un espía, creía en Jesús, pero no se podía decir: oye, yo soy un Jesus lover. ¿Por qué? Porque si no le caían todos los religiosos encima, perdía su estatus, etc. Pero en ese día que Nicodemo va a verlo, Jesús le dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La misión de Jesús la vemos en estas 3 partes, donde Él viene aquí a cumplir la misión que le encomendó el Padre, que es morir en la cruz por el perdón de pecado de toda la humanidad. Pero ¿quiénes reciben ese perdón? ¿Quiénes reciben el perdón y quiénes reciben la salvación y quiénes reciben la vida eterna? Lo reciben solamente aquellos que aceptan a Jesús. Pues podrán decir: pero esta persona era muy buena, falleció esta persona que era también muy buena, no era mala persona, hacía todo lo bueno, daba a comer a los pobres, cuidaba a los abuelitos, a los animales, todo el mundo se llevaba bien. Pero sin Cristo en el corazón, sin declarar
Por eso dice la Biblia, el que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de entre los muertos, que declarara, será salvo. Y dice, y el que crea y se bautice, tendrá salvación. Pero el que no crea, será condenado. ¿Cuál es la importancia dentro de eso? Sí o sí, es el creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y si Jesús es el Hijo de Dios, la semana pasada nosotros veíamos que Jesús dice, tengo sed. ¿Por qué Jesús dice, tengo sed? Porque nos está demostrando que Él tiene toda la capacidad humana de sentir como sentimos nosotros. Y si Él tiene toda la capacidad humana de sentir, Él tiene toda la capacidad de ser nuestro pastor compasivo con nosotros. Entonces, dice sed, tengo sed, porque su lengua se pegaba a su paladar. Y tenía que mencionar la palabra más importante de su misión. La palabra más importante de su misión fue esta. Su grito de triunfo fue este. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Léalo junto conmigo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esa es la palabra, la sexta frase de Jesús, que Jesús da en la cruz. Él había completado la obra que el Padre le había enviado. Juan 17:4 dice, yo he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí nace una declaración pública, un grito de Jesús, consumado es. Ese grito no es un grito desesperado de alguien que está resignado, de alguien que fracasó, de alguien que está derrotado. No. La palabra consumado es, en el griego, se describe o se pronuncia tetelestai. Y tetelestai tiene un tiempo, en el verbo, es un tiempo perfecto, indicando un logro que se completó, pero que es duradero en el tiempo. Esta palabra tetelestai, consumado es, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía que esta palabra es un océano de significados en una gota de lenguaje. ¿Sabe por qué? Porque es muy profunda. Usted puede utilizar la palabra tetelestai, consumado es, en la parte comercial, usted la puede utilizar. Y en la parte comercial, ¿qué quiere decir? Que una deuda ha sido pagada completamente, completa. Entonces, tetelestai, consumado es, está diciendo, deuda ha sido pagada en su totalidad. En la parte judicial, dentro de una corte, significa que una condena había sido quitada o había sido servida. ¿Qué se refiere en esto? En lo militar, se podría decir, bueno, en esto significa que si usted era culpable, queda como inocente, queda libre de culpas, consumado es tetelestai. Y en lo militar, cuando se ganaba una guerra, para decir la victoria, que hemos ganado ya la guerra, no hay que pelear más batallas, ya ganamos la guerra, se decía tetelestai, consumado es. Entonces, cuando Jesús utiliza tetelestai, consumado es, Él está diciendo, ha sido y permanece para siempre cumplido. Él cumplió todo. En la palabra hay 613 leyes que, si usted quiere ser salvo por sus fuerzas, por su entendimiento, por su, conocimiento, por sus obras, tiene que cumplir 613 leyes. Si falla en una, falló completamente. Y Jesús cumple todo. ¿Para qué? Para decir, tetelestai, consumado es.
Esto ya no lo tienen que hacer ustedes. ¿Por qué? Porque yo lo hice. Yo pagué la deuda. Yo fui imputado del crimen de su pecado. Yo le he dado la victoria. Y Jesús en la cruz nos muestra que la deuda de nuestro pecado ha sido completamente pagada. Jesús nos dice que la condena que nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado, Él la ha tomado. Y Dios ha mirado a Jesús, un Dios justo, un Dios completamente santo. Vio en Jesús. Y Jesús fue el chivo expiatorio. En Jesús cayó la condena. El odio, la ira de Dios cayó en Jesús. Por eso la anterior semana decía: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y en la guerra espiritual contra la muerte por nuestro pecado, Dios nos ha dado la victoria. La guerra ha sido ganada. O sea, tenemos en Jesús, cuando Él dice consumado es, el pago completo de tu deuda, la condena eliminada, la victoria total para nuestras vidas. Y es tan emocionante saber que Jesús no es solamente que diga consumado es. En diferentes áreas de nuestra vida nos está dando la victoria, la victoria, la victoria. Por eso Jesús en la carta de los Hebreos nos anuncia, el escritor de la carta de los Hebreos nos anuncia un solo sacrificio por nuestros pecados. Hebreos 7:27, léalo junto conmigo, dice: a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad, Jesús no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos ofrecen primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo, del mundo. Por eso es que el autor de los Hebreos repite varias veces en el libro de los Hebreos: una vez y para siempre. Dado que Jesús vive para siempre, puede salvarnos para siempre. Y el que vive para siempre puede interceder por nosotros para siempre. Esa es la eficacia del sacrificio de Jesús en la cruz. Hebreos 9:12 dice: con su propia sangre, no con sangre ni de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Jesús no trajo un cordero, una ovejita para sacrificarla. Su propia sangre lo hizo para entrar al lugar santísimo, y rociar el arca con su sangre. Una vez y para siempre, que nos dio la redención eterna. Entonces, cuando usted duda de su salvación, es porque usted no está entendiendo el mensaje del Evangelio. No está entendiendo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cristo completó la obra de llevar nuestros pecados, de pagar por nuestros pecados, por nuestra muerte espiritual. Porque físicamente íbamos a morir desde que Adán y Eva pecaron. Conjuntamente todos los seres humanos íbamos a morir físicamente, pero espiritualmente Jesús viene a rescatar nuestras almas. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. ¿Dónde? Con nuestro Dios, en el paraíso. No que tengamos la vida eterna en el lugar de tormento, en el lago de azufre, en el Seol, en el Hades. Por eso cuando vemos a Jesús, vemos su naturaleza victoriosa de lo que hizo Jesús. Es tan espectacular que Jesús haya dicho consumado es, porque lo podemos ver
en el templo, cuando Jesús dice consumado es, dice Mateo 27:51, dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Todo esto ocurrió a fin de demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios sacrificándose por nosotros. Usted, si quiere averiguar sobre el tabernáculo, cómo estaba hecho dentro del templo o el tabernáculo en el desierto, vea que el lugar santísimo eran varias capas de telas. No era una sola tela, no era abrir así la cortina como uno entra así a la cortina y entrar al lugar. No, este era un velo que estaba de extremo a extremo. Y ese velo, por eso dice la Biblia, que se rasgó desde arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para que podamos entender que ya Dios no hace excepción de personas, sino que a través de Jesús tenemos entrada en ese lugar santísimo. Tenemos entrada en la presencia de Dios a través de Jesús. Ya no necesitamos un sumo sacerdote que entre una vez al año, porque tenemos a Jesucristo que en la cruz murió por nosotros y nos hace partícipe de entrar en la presencia del Señor todos los días, todo el tiempo que queramos. Hebreos 10, 20, 22, miren lo que dice: por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. ¿Me está entendiendo? Recién leemos lo que está ocurriendo. En el templo había un velo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y Jesús aquí nos dice, en el escritor de Hebreos dice que Jesús abrió un nuevo camino, un camino de vida a través de la cortina del lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero, dice, y con plena confianza en Él, en Jesús. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre ¿de quién? De Cristo. ¿A fin de qué? De purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. El bautismo es importante, claro que sí, porque somos lavados por el Señor. Ya no necesitamos más sacrificios, no necesitamos traer becerros ni ovejas, porque el sacrificio de Jesús fue perfecto una vez y para siempre. Por todos nosotros, por todos nuestros pecados, no necesitamos otro intercesor, no necesitamos a la Virgen María, no necesitamos sacerdotes, no necesitamos pastores, no necesitamos ni Buda, ni Mahoma, ni los dioses del hinduismo, no necesitamos nada de eso. Solamente necesitamos a Jesús, porque Él pagó el precio de nuestro pecado. El precio de nuestro pecado, ¿cuál era? La muerte. Y Jesús la pagó por nosotros. Dice que la muerte no lo pudo contener. La muerte no lo pudo contener. Por eso Jesús dice: consumado es, todo está completo. ¿Saben qué? Usted puede ser el más grande de los pecadores, pero cuando viene delante de Jesús y entrega su vida a Jesús y lo acepta a Jesús de todo corazón, es cancelada su deuda. Usted puede ser culpable, puede decir: Señor Jesús, soy culpable de adulterio, de fornicación. Y Jesús, si vienes a Jesús con un corazón sincero entregando tu vida, Jesús le dice: cancelada es tu deuda. Puedes ser culpable de abortar, de haber abortado varias veces. Jesús te va a decir: es cancelada tu deuda. Puedes ser culpable de robar, de estafar, y Jesús te va a decir: es cancelada tu deuda. Puedes ser culpable de pornografía, de adicciones, y Jesús va a venir y te va a decir: es cancelada tu deuda del pecado.
Puede ser culpable de homosexualismo y Jesús va a venir y decir: es cancelada tu deuda. Ser culpable de esas mentiritas piadosas, esas mentiritas pequeñas. Tu deuda ha sido cancelada. Tu deuda ha sido pagada. Por eso Jesús dice: consumado es. Tetelestai. Ningún hombre en la vida ha sufrido por lo que sufrió Jesús en la cruz del Calvario. Ningún hombre sabe lo que significa llevar el peso del pecado de toda la humanidad. De usted, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos, tatarabuelos, de sus nietos, bisnietos y si antes no venga el Señor. Pero ¿sabe qué? Ningún otro hombre sufrió la vergüenza de lo que es ser crucificado en la cruz, desnudo, mutilado, y casi, o sea, no mutilado, torturado. Jesús es la cura para todas nuestras enfermedades. Jesús viene y vino murió en la cruz, ¿para qué? Para entregarnos relaciones sanas. Jesús murió en la cruz para que tengamos un corazón sano. Es verdad, hemos sufrido de la vida y Jesús sana, el Espíritu Santo sana esas situaciones, esas heridas en nuestro corazón. Saca todo lo malo que había en esas heridas, las cicatriza, o sea, la limpia, las cicatrizas y quedan las heridas, ¿sí o no? ¿Usted tiene alguna herida en el cuerpo? Yo tengo aquí 3 puntitos. Le digo yo, en la vesícula. Sufrí ahí 3 puñaladas a mi estómago. Pero Jesús viene a sanar nuestras heridas. Y a veces nosotros vemos esas heridas que están ahí, esas marcas. Pero cuando nosotros perdonamos de corazón, así como Jesús nos perdonó a nosotros, y nos perdona diariamente y nos va a seguir perdonando, como lo decía recién Alice, Él derrama su sangre para que todos seamos limpiados. Sigue derramando Jesús su sangre, su perdón para la vida de tantas personas que no nos conocen. Para nosotros, Él se hizo maldito en esa cruz con esa corona de espina para que nosotros seamos bendecidos, benditos. El Dios santo, 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 todopoderoso, eterno, glorioso, imputó el pecado de toda la humanidad en la vida de su único Hijo Jesucristo. Toda la ira, la furia, la cargó Jesús en la cruz. Hace caer la maldad de nosotros en Jesús. ¿Para qué? Para Jesús estar en la cruz y decir: consumado es. Todo está completado. Por eso debemos de ser agradecidos con Jesús. ¿Saben? Me da cosa cuando hay personas que son mal agradecidas con el sacrificio de Jesús. Toman la obra de Jesús, la toman cuando quieren, cuando no quieren la sueltan. A Dios cuando me conviene, a bendiciones sí para mí. Y Dios te pide algo, te demanda algo para que lo sigas, porque seguir a Jesús es difícil, ¿o no? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: ven y sígueme, dejando el puesto de los tributos, Mateo le siguió, dejando las redes le siguieron los que eran pescadores, dejando todo, su familia, todo, le siguieron. Y a veces el Señor nos dice: ¿quieres ser mi discípulo? Sí, quiero ser tu discípulo, Jesús, sígueme. Que no quiero dejar las cosas. Y hay personas que son mal agradecidas con el sacrificio de Jesús en la cruz. Para mí ellos no merecen recibir esa salvación y el perdón. Pero bueno, que Jesús no piensa como yo. Porque si no, estaríamos todos nosotros condenados. Conectados con Jesucristo podemos ver que al final de este recorrido nosotros le podamos decir: Jesús,
consumado es. Un día vamos a estar delante de Él y vamos a poder decir, Jesús, consumado es. Traté de servirte con pasión, con amor, con fervor. Traté de cumplir tu propósito para el cual tú me creaste. ¿Y saben qué? Dios no podrá decir, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero todo esto es cuando entendemos que todo ya fue hecho por Jesús. Ahora, ¿qué te toca hacer a ti? Que Jesús te está llamando a ser. No que el pastor te está llamando a ser, sino que Jesús te está llamando a ser en tu vida. Yo quiero llegar a ese día y decirle, Señor, consumado es. Aquí hice lo mejor posible. ¿Sabes? Como pastor, el plantador es muy diferente a los pastores que llegan y asumen iglesias o posiciones dentro de las iglesias. A mí en una oportunidad me ofrecieron una iglesia en Florida. Y yo dije, estoy plantando una iglesia, ¿por qué me voy a ir a una iglesia que ya está conformada? Que ya tiene gente. Por más dólares. Hubiese sido muy bueno. Praise the Lord. Pero yo dije, no, Señor, me trajiste a este lugar para plantar esta iglesia. Y a veces tomo mi celular y estoy con mi esposa y empezamos a ver las cosas que hemos hecho para el reino de Dios. Y a veces decimos, Señor, hemos conectado con tantas personas, hemos ayudado a personas, nos hemos involucrado en las patas de los caballos, como se dice, ayudándole para que vivan una vida mejor en el Señor, en sus matrimonios, en sus vidas, en las adicciones. Y vemos personas cómo fallan a Dios, vemos personas cómo renuncian, vemos personas cómo se van y todo eso. Pero en ese momento le digo a Alicia, el Señor un día nos dirá, buenos siervos y fieles, pasen, entren en el gozo de su Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Jesús ya hizo todo. Y ser agradecidos nosotros de todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la victoria. Él pagó la deuda del pecado. Ya no somos culpables en el juicio. Él nos dio la victoria. No es que seamos vencedores, sino que somos más que vencedores. Oremos. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, porque sabemos que todo lo que tú hiciste siempre fue más que palabra, más que hechos, más que todo. Pero nosotros, Señor, queremos realmente representarte correctamente en todo lo que tú eres, lo que es el Evangelio.